Bueno, desde hace mucho tiempo tenía la necesidad o tenía la inquietud de ir a saludar primero y luego a entrevistar a una persona, ¿verdad?, que a través de muchos años nos ha dado a nosotros la oportunidad de que en su casa esté la radio. Estoy hablando del señor Brito, popularmente conocido como Chevrolet. Aquí todo el mundo lo conoce. Entonces, en este viaje, ¿verdad?, quiero tener la oportunidad de conversar con él ampliamente. Así que quiero darle ya las buenas tardes a Chevrolet. Buenas tardes, ¿cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Ok. Relájate, porque tú eres muy relajado cuando tú llamas a los programas. Así que relájate, extiéndete. Ok. Bueno, me gustaría saber, me gustaría que me diga, ¿en qué año naciste tú? Yo nací en 1934, el 26 de noviembre. De 1934. ¿En dónde naciste? Nací en la sección Cabello Viejo. De eso pertenece a Ramón Santana. Ok. ¿Quiénes fueron tus padres? Mi padre fue Pedro Brito Reynoso y mi madre Teófila Ortiz de Brito Medina. Ok. Teófila Ortiz de Brito. Entonces, ¿en qué tiempo estuviste en la escuela? ¿Dónde estudiaste? ¿En el campo o aquí en San Pedro de Macorís? Yo fui a la escuela en el campo, en la escuela de Boca del Soco. Boca del Soco. Tuve aproximadamente como 3 o 4 meses. 3 o 4 meses. ¿Y luego viniste a la ciudad? No, seguí en el Soco así mismo, defendiendo la forma de vivir, haciendo conuco, haciendo carbón, viniendo aquí a Macorís a vender fruta. O sea que dejaste la escuela en un sentido. Sí, primero por la distancia y segundo porque económicamente y muchas cosas que pasaban en los campos. Ok. ¿Y quiénes fueron tus primeros compañeritos de estudios? A ver si los recuerdas. En la escuela fue mi primera compañeros que fueron de mí fue Domingo Urraca, hijo de Atilio Urraca. Okay. Lidia Urraca, hermana de Domingo Urraca. Irma, la hija de Yonela. Ok. Y recuerda a tus maestros, obviamente. Si te acuerdas de los estudiantes. La maestra se llamaba Flor María. Ok. ¿Y cuáles eran esos juegos que a usted le gustaba participar en ese tiempo de su juventud? En los juegos que me gustaba participar. ¿Cuáles eran las cosas que te gustaba hacer en este tiempo de juventud? ¿De niñez? Lo único que me gustaba a mí en la juventud era hacer guitarra de yagua, con cuerda. Ok, yo sé de cuál es guitarra. Me imagino que a lo mejor jugaste bola o jugaste mate. No. En mi campo yo no jugué nunca bola ni jugué nada, porque me dedicaba simplemente a trabajar. Iba al río, me bañaba en el río. Mi papá no quería que me bañara en el río. ¿Por qué? Porque era muy peligroso el río Soco. Y no quería que me bañara en el río. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, la familia de ese tiempo, las familias del Soco? Estamos hablando de Boca del Soco, ¿verdad? Sí, yo recuerdo toda la familia del Soco. En ese tiempo, ¿cuáles eran las familias famosas del Boca del Soco? La familia de Boca del Soco eran los Ortices. Los Ortices siempre han sido famosos, porque los Ortices tenían gallera. Los Ortices hacían fiestas de atabales.
Hacían fiesta de atabal en el Rincón y todavía la están haciendo porque la hacen ahí abajo también, en el cruce Sinencio, que era que le decían ahí, el cruce Sinencio, donde está el hotel de Morla. Y en el Rincón eran la familia famosa, más famosa en el Soco, la familia Ortiz. Y todavía lo es. Pero hay otra familia también, ¿verdad? Sí, la familia Rivera. Está la familia Rivera, está la familia Mencía. La familia Mencía, que murió doña María Mencía, la vieja Mencía, que era también familia de mis abuelas. ¿Y la familia Agesta no son del Soco? Sí, la familia Agesta, don Patricio Agesta, los Patricio Agesta, que era el que estaba ahí abajo en el Soco, que hacen también fiestas de atabales. Y estaba también la familia de Asa, Inocencio de Asa, que tiene varias familias, varios hermanos, se han muerto todos. La familia Morla también son del Soco. Son del Soco, todos los Morla, esos son del Soco. Su padre de los Morla, de los que están vivos, se llamaba Modesto Morla, casado con una señora que se llamaba doña Mariana. Ellos tuvieron muchos hijos, ¿verdad? Sí, tuvieron muchos hijos. ¿Y cómo era la vida en el Soco en esos tiempos? En el Soco la vida era muy crítica, la era del mandatario tirano. Muy crítica, muy crítica, muy crítica. Se vivía de comer pecado. Pero comer pescado no es malo. No es malo, pero depende con qué usted la va a acompañar. Pero me imagino que seguro en ese tiempo había muchos víveres, como dice. Víveres, sí, yuca, batata, no había guineíto, lo que había tampoco era abundante los plátanos, porque los plátanos no se dan en toda parte. Eso no es verdad. Entonces, lo que se comía era harina, y el día que se comía arroz era, por ejemplo, quincenal o mensual. ¿Así? ¿Y por qué? No se conseguía el arroz fácil, ¿no? No se conseguía. O sea que en esa área no había siembra de arroz. ¿Usted sabe cuánto costaba un huevo? ¿Cuánto? Un chele. Un chele. Y usted sabe lo que hacía yo en mi casa. Llevábamos 3 huevos para cambiarlo por gas. Ok. Porque a la bodega. A la bodega, porque lo que teníamos era una humeadora. Y en los campos la gente se corta temprano. Ok. Por eso mucha gente han durado mucho tiempo, ¿verdad? Ok. Yo me tengo que reír de historias de cosas de... Mira, Chevrolet, ¿y cómo ustedes pasaban el puente? Porque recuerdo que el puente era... Yo estaba muy pequeño, pero recuerdo que el puente era de tronco y sí, de travieso, efectivamente de travieso. Y entonces, háblame del puente. Mire, para cruzar el puente, las personas no cruzaban muy frecuente el puente, no. Las personas cruzaban en yola. Okay. Mire, ahí donde está, de aquel lado del puente, había un cañaveral que le decían Pichardo. En ese cañaveral tenía sembrada la caña más bonita y más dulce, que le decían caña cristalina, una caña rayada. Y entonces la gente cruzaba en yola y buscaba las cañas ahí. Entonces la gente tenía miedo cruzar el puente a pie, por el motivo de que si venía un motor o una cigüeña, tenían que ponerse a la orilla del puente, ahí cerca en una viga del puente, regoso a caerse al río. Y la gente no cruzaba casi el puente. Cuando cruzaban el puente era casi una emergencia. Pero
cuenta la historia de que habían otras vías de transporte. Dicen que allá abajo, en Boca del Soco, había una no barca. Sé, una barca, sí. Sí, había una barca en el Soco, abajo, allá abajo, como le dicen, siempre le han dicho allá abajo. Siempre le dicen. Ahí vivía el señor Goyito y vivía, solamente Goyito vivía abajo. Arriba y vivían las personas, los Morales. Okay. Los Morales. Que el señor Goyito, tengo entendido que vivía con una de las Morales, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Okay. Sí. El señor Goyito tenía 3 hijos, okay, a mi entender, Marina, Jesús y otra más que a mí no puedo recordarla a este tiempo, tantos años. Por ejemplo, Chevrolet, de El Soco, ¿qué puedes hablarme del Batey y El Soco? Del Batey del Soco no le puedo hablar muchas cosas. Lo único que le puedo hablar del Batey del Soco, que en el Soco, el Soco yo lo cruzaba para ir a un caño y ahí a la playa, cuando el río, la boca del Soco estaba tapado. Porque se tapaba, el mar lo tapa con arena y el río no cruza. Cuando el río no cruza, la playa se pone muy buena, porque entonces tú puedes ir de aquel lado, come coco, hace de todo. Entonces yo en el Soco había muy poca casa y bodega. Una sola bodega en el Soco, que era de Popo. Y también... ¿Cuál era Popo? Popo era de una familia de los Morales. Ok. Entonces, porque ahí también hablan de que había un señor que era apellido Torres. Exactamente, de Ramón Santana. No, de Ramón Santana no. De los Torres, ese Torres es familia de la señora de la ferretería Villa. De Valquiria. Sí, y él era hermano del dueño que era el esposo de doña Olga. Okay. Y había uno que se llamaba Candito Torres, Cibián Torres, y toda esa persona eran, había uno, Cibián Torres tenía una bodega en el Soco. Okay. No exactamente el señor mayor, el papá de ellos. ¿Quién? Apellido Torres. De Valquiria. Sí. No era el papá. No era. Háblame de Candito Torres, que dicen que era una persona muy peligrosa, ¿es verdad? Esa era de la parte de la era de Trujillo. Por eso mismo, porque era peligroso. Era una persona que le tenía miedo toda la persona. Entonces, el papá de la señora de la ferretería Villa es el mismo papá de la señora de Josecito. A lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor era que era la misma familia, porque los Torres, tengo entendido, que son procedentes de Ramón Santana. O sea, llegaron a Ramón Santana un grupo de familia, ¿verdad?, procedentes de Puerto Rico. Entonces se establecieron ahí y se fueron expandiendo, se fueron desarrollando. Don Carlos Torres era el papá de doña Vilma y de doña Olga, y también del varón que murió. De Olguita, de doña Olga. No, doña Olga era la señora. Yo le digo doña Olga por respeto. Sí, pero la persona en Macorís, escúcheme, la persona en Macorís le decían Olguita para distinguirla de su mamá. Okay. Porque su mamá se llama doña Olga, seguro, se llamaba. Seguro. Entonces también había otro hijo de don Carlos, que murió en la capital. Murió en la... recientemente. Que murió recientemente. Sí, en la capital. Eso me llamó Machín Rondón, me lo dijo porque era amigo de Machín. Okay. Y junto con otra persona más que yo conozco. Mira, Chevrolet, ¿tú estás cansado? ¿Cansado? Podemos hacer una pausita, ¿verdad?
No, yo no me canso, no. No. Yo no. Ok. Yo Bueno, no me canso. vamos a hablar ahorita sobre otros aspectos, ¿verdad? Pero vamos a hacer una pausita Sí, sí, para ir a ok, publicidad ok. y regresamos ya. Empieza. Bueno, continuamos aquí conversando con Chevrolet. Chevrolet es una especie de Biblia de República Dominicana, pero hijo de la provincia de San Pedro de Macorís. Chevrolet, ¿en qué tiempo ustedes vienen a vivir a la ciudad? Nosotros vivimos a vivir todo, mi madre, mi padre y todos mis hermanos. Vinimos a vivir en 1951. Vinieron a la ciudad, ok, definitivamente. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Éramos, Eran, ok. ¿Cuántos? 5. 5. Murieron los 4, ¿verdad? Sí, señor. Solamente queda usted. Sí, señor. Ok, Piquero. ok. Mire, quiero hacerle una pregunta de las muchas que tengo, pero esta es la siguiente. Cuando usted entró a la ciudad, ¿cuáles fueron los primeros oficios que usted hizo? ¿Fue a la escuela o sencillamente comenzó a trabajar? Si comenzó a trabajar, ¿en qué comenzó a trabajar? El primer trabajo que yo hice cuando llegué del campo fue de hacer jardinero en la casa de doña Natalia, la señora de Miguel Berroa, un coronel de Miguel y Berroa. Okay. Esa casa está en la Emilio Morel, esquina Burger. Ok. Y me gustaría saber por qué lo de Chevrolet. Chevrolet, yo vivía en la calle Altagracia, esquina Duvergé. Okay. Jovencito. Entonces, un grupo de jóvenes nos poníamos en la esquina de la Inver con Duvergé, en un potelú ahí, a jugar pan caliente. Okay. Pan caliente. Okay. Ese era un juego de esa época, pan caliente. Sí. ¿Cómo se desarrollaba ese juego? Ese juego se ponía en la mano atrás, habían 4 jóvenes atrás de uno, y uno ponía la mano abierta así, uno le daba una manoplazo, y entonces le decían, ¿quién fue? Uno se volteaba, y si no daba con el que le dio el manoplazo, tenía que volver a ponerse para que le dieran otro manoplazo. Okay. Entonces, yo me ponía, ¡plac! Y le decía, y lo miraba, se quedaba en serio, digo, fuiste tú. Y si fue ese, tenía que ponerse en el sitio donde yo estaba, okay, para recibir su manoplazo. Okay. ¿Qué pasa? Que cuando estábamos en ese palo de luz, pasó Luisa Sepúlveda, hermana del señor que ¿cómo se llama? Guitarrista. Compositor. Exactamente. Okay. Hija de Humberto Sepúlveda, y pasó una hija de Pasito. Okay. Irma. Entonces, Irma tenía un patral bien lindo. Okay. Un patral bien lindo. Entonces, unos gúteos. Entonces yo le digo, la miro y le digo, Irma, tú pareces un Chevrolet, porque había unos Chevrolet Impala, okay, con una cola larga. Seguro. Entonces ella se rió y Luisa también. Bueno, pues nosotros nos poníamos todas las noches ahí a jugar pan caliente. Toda la noche, porque no había más otro juego. Y a esperar que pasara el Chevrolet. El Chevrolet. Y entonces pasó otra vez y le decimos, adiós, Chevrolet. Y ella le gustó el nombre, y cuando yo no le decía nada, ni lo del grupo, ella decía, adiós, Chevrolet. Okay. Y ahí se me quedó Chevrolet. Okay. Entonces cogí... el día de hoy. No, espérese. Entonces cogí y empecé... Hice una carretillita y me puse a chiripiar en el de Guañangue, a llevar compra
para la parada de Santa Fe a llevar compras. Se le cayó. La parada de Santa Fe estaba en Independencia. En la Independencia, en la farmacia Chevalier, donde decían la farmacia Chevalier. Aquí arriba también. Ok. Frente a la Colmena. Ok. Ahí había un doctor ahí que vivía ahí. Entonces, se le cayó a un carro Chevrolet el letrerito que tenía adelante. Yo lo encontré y se lo puse a la carretillita. Entonces, como la gente no sabía cómo yo me llamaba, me decía también Chevrolet. Okay. En el colmado empezaron a decirme también Chevrolet, porque la gente decía, ¿dónde está el Chevrolet que me lleve la compra? Y se quedó así. Y de Nueva York me dicen Chevrolet, de toda parte me dicen Chevrolet. Pero muy poca gente me dice mi nombre. Bueno, tú entonces conociste toda esa área porque tú eras de esa área. O sea que tú eras de los Tigres de Villa Providencia. Exactamente. ¿Usted se recuerda de uno que le decían Gavioto? No. En el Sancocho. El Sancocho sí, yo lo recuerdo. Sí, estaba el colmado de Don Julio. Sí, exactamente. Que jugaba gallo. Exactamente. Y al lado había una carbonera. Con la manteca. Exactamente. Entonces, y la dueña de la carbonera se llamaba Doña Juana. Sí. Ahí vivió un señor que también era del gobierno, que era... no me recuerdo cómo él se llamaba, porque ese seguro que Abu la dio. Seguro que Abu la dio, porque hace mucho tiempo. La señora era muy bonita, con los ojos verdes, y vivía ahí en esa casa. ¿Quiénes eran las personas que iban a comprar de Guañangue? Bueno, de las personas que iban a comprar de Guañangue... Toda la familia, ¿verdad? De San Pedro. Yo creo, bueno, compraba Doña Constanza. Doña Constanza, ¿cuál era Doña Constanza? La señora del doctor Yol. Okay. Yo tenía que llevarle la compra a su casa. Okay. ¿En la carretilla? No, en una bicicleta, porque yo aprendí a montar bicicleta, compadre, y me di más matar. Entonces ya tú trabajabas ya oficialmente en el de Guañangue. Sí, yo ganaba en el de Guañangue 3 pesos semanal. Ok. Entonces, trabajaba con don Carlos Rodríguez. Con don Carlos Rodríguez Pagán. Okay. Cuando don Carlos Rodríguez vivía en la avenida, de ahí allá abajo en la avenida. Eso es antes de adquirir la tierra, ¿verdad? Donde estaba la casa de él. Sí, antes sí. Él tenía ahí habían 3 casas. Okay. Ahí estaba también la casa de Pedrito García, que era el que trabajaban de almentero. Entonces, yo en esa carretilla, en esas bicicletas, cuando doña Constanza pedía la compra, que no era dominicana esa señora, era como holandesa, una cosa por así. Yo sé, el asiento no, pero me daban buena propina. Cada vez que yo ya iba de doña Constanza. ¿Tú recuerdas las personas que trabajaban con don Carlos Rodríguez en ese tiempo? Oh, sí. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, estamos hablando del 56. 1956. Sí. Ok. Por ahí fue que ganaron la estrella. Ok. ¿Usted se recuerda? No, yo no me acuerdo. ¿Usted no estaba nacido? No, yo nací en el 49. ¿En él? 1949. Ah, no, pero estaba muchacho todavía. Entonces... Mi muchacho. Mi muchacho. Muchachito. Pequeñito. Entonces, pequeño, de ahí, entonces Carlos Rodríguez tenía 3 hijos. José Juan, que murió por allí. Sí. Miriam, que yo creo que está viva. Calín. Esos eran los 3 hijos de Carlos Rodríguez. Había otro. Calín. Uno que le decían... Negrín está vivo, está en la capital. Negrín, okay. Sí, son 4. Okay. Negrín, pero a José Juan yo lo llevaba. Oiga, interesante esto. A José Juan yo lo llevaba en el canasto de la bicicleta, de allá, de al lado de la avenida, lo llevaba a la escuelita de doña Camila.
que estaba en la calle San Pedro, para que usted sepa. Entonces la persona de los empleados de Carlos Rodríguez se llamaba Francisco, Matías, José Montaño, Carmelito, César, otro señor que vivía en Miramar, que era el contable de los Bovea. Yo creo que era Pedro Bovea, me parece. Bovea. Trabajaba una señora de la cajera que era Tati. Trabajaba uno que cargaba los sacos que le llamaban Carlito. Todas esas personas. Y en el entorno de Guañangue, ¿qué cosas habían por ahí? ¿Qué establecimientos más habían por ahí? Por ahí no había... puso Cepín puso el de Barajuste, donde estaba Pasito. Y después se quebró. Entonces Cepín hizo una funeraria. Y hizo un carro para enterrar a las personas, para llevar a las personas al cementerio. ¿Y tú recuerdas cuando Pasito estaba en esa esquina? Sí, ahí estaba Irma, en esa esquina, y estaba los hijos también, y su señora, una señora alta, ella, que vivía en la misma, ahora mismo está la panadería ahí, Betel. Esa cuartería pertenecía a don Carlos Rodríguez, ¿tú recuerdas? Toda, entera. Y al lado, de este lado, había un señor bajito, que yo no me recuerdo ahora cómo se llamaba, que era vendedor de Carlos Rodríguez. Mira, y en esa área, ¿qué otros establecimientos habían? ¿Cuáles eran las personas las familias que vivían por ahí cerca? Por ahí vivían cerca un señor, la señora se llamaba Doña Tatica, Doña Tatica, No recuerdo el apellido, ¿verdad? No, del esposo no recuerdo el apellido, pero vivían los Santelices, que vivían al frente de ahí del señor, al frente ahí en la casa, donde vivía, en esa misma casa donde está la panadería, que tenía mucha cuartelería. Vivía un inglés que hacía rueda de carreta. Y había un hijo también, y una hija que doctora, que yo no sé dónde está. Él tenía una casa por aquí frente a donde estaba la miscelánea Regina, pero en esa callecita de ahí. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, hablando de la miscelánea Regina, los japoneses que estaban ahí, que tenían una hortaliza? La hortaliza, háblame de eso. Exactamente. Los japoneses tenían una hortaliza ahí, pero la gente no sabe aquí en Macorís cuántas hortalizas habían. Habían 4 hortalizas solamente. 4 hortalizas. Y los japoneses que vivían ahí hicieron un pozo con escalones para abajo, para buscar el agua. Pero un pozo allá abajo, hondo, y con escalones. Ellos entraban por los escalones, pam, con 2 cubos guindados ahí, y iban, pam, y los llenaban, y subían por los escalones, y regaban todos los frutos. Entonces había una japonesita que vendía los frutos en una bicicleta. Y también había algunos que iban en una carreta grande a venderlos por las calles. Sí, exactamente. Y entonces, donde está el mercado, ahí primero estaba la hortaliza. Y segundo, después pusieron obra pública. Y después pusieron en el mercado. ¿Es verdad o no es verdad? Ya eso en la década de los 70. Sí. El mercado. Sí. Pero yo vendí frutos en el mercado donde estaban. ¿Tú recuerdas la fábrica de espagueti que estaba cerca por ahí en esa calle? Yo vendía fritura ahí. ¿Así? Sí, en un sartén. Mi mamá hacía morcilla, frito de batata, frito de plátano.
Los fritos de Porque plata. la gente que trabajaba en la fábrica de espagueti iba a comprarte. Yo entraba a la fábrica y lo vendía Ok. a las mujeres que vendían ahí. ¿Cómo se llamaba la fábrica de espagueti? Así, no, Rical. Ok. Lo- Espagueti Ricardo. sí, Rical. Y tú recuerdas, tú conociste al señor Ricardo, ¿verdad? O sí, don Quiquito Rical. Ok. Y la señora también la conocí. Ok. Y cuando hicieron una fiesta ahí en el 2 de julio, a mí fue que me buscaron para que hiciera la letra de María Consuelo. ¿Para que hiciera qué? La letra. ¿Cómo la letra? Porque yo también yo era decorador a los fines. Oh, sí. Sí. O sea que cada vez que había una actividad importante, ahí estabas tú. Sí, me llamaban. Entonces, pero don Rafael Derí, yo se lo dije a usted que usted no le iba a alcanzar el tiempo. Don Rafael Derí, yo he vivido de 4 oficios, 4 o 5 oficios. ¿Cuáles son? Mire, amigo, esta casa la hice yo, solo. ¿Esta casa? Esta casa la hice yo solo. Pues Le hice... planta. No, de los la planta arriba la hizo la hija con otra gente. Okay. Con otra gente, pero esta casa la hice yo y mi hija la preparó. O sea, ya usted tiene por lo menos crédito ahí de albañil. ¿Cuál es la otra? La otra, le hice una casa a Mary Matei. Está bien. Le hice una casa al hijo mío en Los Filiú. Ah, no, pero esa misma área es de albañil. Por ejemplo, usted era un albañil adelantado. Yo era completo, Derí. Sí. ¿Cuáles son las otras profesiones? Plomero también. Electricista. Sí. Albañil y carpintero. Ok. Carpintero también. La carpintería de esta casa la hice yo. Ok. La plomería de esta casa la hice yo. La electricidad de esta casa la hice yo. Todo. Y decorador también. Sí. Porque en la capital, yo me fui a vivir para la capital cuando me casé. Un tiempo de tu vida. Te fuiste a la capital. Sí, bueno, cuando me casé primero vivimos primero vivimos en la capital mucho tiempo. Mi mamá, pero en la era del tirano. Okay. Mi mamá, mi papá y yo y otro hermano. Y mi papá vendía botella en un burro dentro de la capital. Oiga, dentro de la capital. Vendiendo botellas en un burro. Sí, venía a Villa Consuelo, que no era Villa Consuelo. Era los potreros de Venturita. Okay. Y él vendía por ahí. Los potreros de Venturita. Sí, y vendía por ahí botella y cosas. Y compraba y llevaba mercancía y la vendía y compraba botella. Porque una botella se compraba caro. Por ejemplo, yéndonos a San Pedro de Macorís, ¿cuáles eran las calles de San Pedro de Macorís en ese tiempo? En esa calle era la Independencia. En esa calle era la General Cabral. En ese tiempo era la Duarte. En ese tiempo la Nacona Mocoso. En ese tiempo la Altagracia. Ese tiempo la Trinitaria. En ese tiempo la Inbel. En ese tiempo la Duvergé. En ese tiempo la calle Sánchez. En ese tiempo la calle Mella. En ese tiempo la calle Feyua. Aquí, okay. En ese tiempo, la calle de Miramar, En la calle de Miramar tuvieron la delicadeza de ponerle a los nombres, ¿verdad?, de los primeros pobladores de San Pedro de Macorís. Sí, ahí hay a Mechazurra, ahí hay Mechazurra fue el primero que vino aquí con la industria azucarera. A Mechazurra, locomotora, que es la calle que sale frente a Rafael. De los que vinieron a San Pedro de Macorís, como Ramón Mota, como Elías Camarena. Exactamente, todas esas calles están en Miramar, eso es verdad. Y yo lo he andado todo. Pues yo viví en la Fello aquí. También viviste en la Fello. Sí, cuando trabajaba, ¿cuándo fue que yo me mudé para la Fello aquí? Cuando me casé.
Okay. Cuando ahí me iba a casar, porque la novia vivía en la Fe Joaquín. Y el padrino fue Víctor. ¿Y tú te mudaste para la casa de ella? Sí, porque la mamá después me dijo, vive ahí con tu señora. Y entonces, pero el padrino fue de boda fue Víctor Canto. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Qué te unía a Víctor Canto en ese tiempo? ¿Qué te unía a él? Que yo trabajaba en el de Guañangue. Ay, que tú le llevabas la compra. Y por ahí. Y le iba a cobrar también. Okay. Él no era muy pagador. No. No era muy pagador. Yo iba allá y siempre me decía doña Olga, no quiero que me lo digan, no, siempre debe estar muerto. Mire, él está durmiendo. Me volvía y me llevaba mis papeles, un paquete de factura. Porque allá no había luz verde para fiarle a él. Okay. Y volvía, mira que vete a cobrarle a don Víctor, llévale esto. Volvía con mi sobre. Él está durmiendo. No, él está durmiendo. Okay. Ay, colo. Cada vez que iba, está durmiendo. Digo, colo, ese señor sí duerme. Entonces, nada. Entonces él iba sin ir a cobrar. Él iba y pagaba, recogía todas sus cosas, se ponía a hablar con Carlos Rodríguez, porque ellos eran rotarios los dos. Don Víctor Canto era rotario. Y Carlos Rodríguez, ¿cómo era como persona? Como persona, ay, muy dócil, muy dócil. Carlos Rodríguez muy dócil, no se metía con nadie, no hablaba con nadie. Su empleado no hablaba con los empleados. Salía, se sentaba en su silla ahí, empezaba a despachar, porque él despachaba todas las cosas del almacén, okay, con y lo despachaba, y cuando acababa de ahí, cogía para su casa, a pie, sí, porque él no usaba coche. Bueno, vamos a hacer una pausita, ¿qué tú crees? Como quiera, yo no me canso. Ok, vámonos. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Esta importante conversación. Chevrolet, tú tienes, ¿verdad? Una sabiduría, pero además de eso, unos recuerdos maravillosos. ¿A quiénes ustedes recuerdan aquí de San Pedro de Macorís? Bueno, aquí yo recuerdo... Móntate al pasado de San Pedro. Mira, yo me recuerdo aquí de Manolín Granda Fojaco. De el señor Almentero, del señor Pepe Roca, el esposo de doña María Roca, la recuerdo, de doña, ¿cómo le llaman a esa señora? De Michigüí. Michigüí era la señora de Horacio Rojo. Del señor José Asín, el padre de Josecito, que practicó bastante conmigo. Yo le llevaba. Ah, tú le llevabas compras también. No, le llevaba factura cuando él estaba en la droguería Mayén. Okay. Ahí estaba. Ahí yo hablaba con él, le llevaba factura y le llevaba giro. ¿Usted sabe lo que es giro? Giro bancario. Giro bancario de cosas que pedían afuera. Ok. Entonces yo le llevaba a él, lo firmaba y siempre yo recuerdo a él. A Miguel Yodrá. Ok. Miguel Yodrá. El arquitecto. Sí. Okay. Que era, tenía un taller ahí en la frente al muelle, okay, al lado de la iglesia. Entonces, a Miguel Yodrá, conocía a Pedro García, a Carlos Rodríguez, pero muchas personas que recuerdo como... Y al doctor George, ¿por qué tú no lo mencionas? Al doctor George siempre no lo menciono porque el doctor George siempre estaba en el 41, arriba, en la segunda planta. Estaba siempre atendiendo
a su enfermo. El doctor George era un señor alto con los ojos azules y estaba con caunabo siempre arreglando rotura, porque eso era lo que le arreglaba, rotura. Cuando llegaba una persona que se le partía un brazo, porque a veces se le quedaban los brazos torcidos a la gente cuando se le rompía. Entonces, el doctor George se lo arreglaba. Entonces la gente se ponía a dar gritos y le daba un tablazo para que no gritara. Para anestesiarlo. No, para que no gritara. Okay. Entonces, él estaba ahí con Carnavo y con Nini Ricci. Eran los dos médicos de su confianza del doctor George en el 41. Creo que ahí también estaba el doctor Antonio Musa. No, el doctor Antonio Musa no estaba allá arriba, no. El doctor Musa estaba abajo. No, pero que era del equipo de profesionales. Sí, pero abajo, salud. abajo. Okay. El doctor de Musa estaba aquí abajo, en el San Antonio. Okay. Y el doctor George estaba arriba. Usted sabe, entonces el doctor George para ir para su casa pasaba por un puente que comunicaba el 41 con el hospital San Antonio. Okay. Entonces bajaba de ahí y ahí abajo había un coche esperando lo que se llamaba Willy. Okay. Entonces el doctor George comía en su casa, aquí en el hospital. ¿Quién le buscaba la comida? Willy, el cochero. Okay. Y usted sabe lo que traía el doctor George en su comida. En la cantina, abajo, tenía candela. Para que se mantuviera caliente, okay, con carbón. Eso era el doctor George. Comía ahí y cuando llegaba la hora para su casa, cuando en su casa llegaba, hacía todo lo que tenía que hacer y se sentaba. ¿Usted sabe qué? A oír noticias de afuera. Él no oía noticias de aquí. Era de afuera todo el tiempo. ¿Por qué? Y es verdad lo que se dice. ¿Qué? Que dije que él era informante de la gente de su país. Eso yo nunca lo supe, pero eso decían eso aquí en Macorís. Pero tú no tienes elementos de juicio para asegurarlo, ¿verdad? No, porque yo simplemente llevaba la compra, me daban mi propina. Doña Constanza, la única con que hablaba era con la cocinera, que era inglesa, y lo único que me gustaba ahí de ir cuando yo llegaba, el olor de esa comida. Porque usted sabe lo que esa señora compraba en el de Guañangue. Jamón Ferry y jamón cocido, pero el jamón cocido venía en una lata y esa señora lo cocinaba ahí. Entonces yo salía ahí, me daban, ¿usted sabe cuánto me daban de propina? 25 centavos y yo ganaba 3 pesos semanal. Okay. Eso era. Y toda esa gente de doña Colombina, me recuerdo, de la viuda Pérez, de la gente que eran profesores, Tata Domínguez, doña Camila, Caridad Tacio de Terrible, los Terribles, toda esa gente. Tú recuerdas también los profesionales que habían en otras áreas, ¿verdad? Los profesionales. Abogados y demás. Sí. El doctor Alburquerque, Bruna Ponte Cote, el Ricier, okay, el otro era Santiago Rojo, Chaguito Rojo. Era Adriano Martínez. Adriano Martínez,
Jacobo Alberto Simón, hermano de Apín, Simón, había otro abogado más. En esos tiempos, ¿de qué vivía San Pedro de Macorís en ese tiempo? Aparte del azúcar, ¿qué otra cosa movía la economía de San Pedro? La economía de San Pedro se movía de acuerdo a los telas, vendían tela, vendían productos en los mercados, eran bastante florecidos, mucha carne de res, mucha carne de cerdo, de todo eso. Los de en ese tiempo, ¿tú recuerdas, por ejemplo, el costo de cada artículo de eso? ¿Cómo era la libra de carne en ese tiempo? La libra de carne era 10 cheles. A 10 centavos. Sí. Y los huesos te lo daban de ñapa. ¿Así? Ah, no, así sí, es así mismo, los huesos de ñapa. Y, por ejemplo, el ron y la cerveza. Y la cerveza costaban 25 centavos, una pequeñita. Ok. Y los cigarrillos, la marca de cigarrillo. Lucky Strike, Okay. Chesterfield, Lucky Strike, Chesterfield, Cool, Parliament, Monte Carlo al final. Okay. Y todo eso nada más. Y Marlboro. Y Marlboro. Okay. Lo único que vendían esos cigarrillos aquí era el Hotel Apolo. ¿Tú recuerdas la marca de whisky que llegaba a San Pedro? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Carlos I, Carlos I. ¿Verdad que ese era el que le gustaba a Trujillo? Sí, Johnny Walker, Johnny Walker, Etiqueta Negra, Pedro Domé, todos esos whisky. Y ustedes saben dónde lo vendían, en el de Guañangue. Más nadie vendía más nada de eso. ¿Cuántas bodegas aquí vendían, por ejemplo, ese tipo de artículos comestibles? Ninguna. Solamente el de Guañangue era la única. Ninguna. Okay. Ninguna vendían eso. Ninguna vendían nada de eso. ¿Y tiendas de tejido, por ejemplo, cuántas habían en ese tiempo? En el tiempo de tejido solamente habían 2 tiendas. Okay. 2 tiendas, los Aglur y yo creo que los hijos, no, doña, ¿cómo se llama esta gente que fumaban mucho? Él fumaba mucho. Los Gelú vendían tela. Okay. Y Doña América, y los Bulú. Okay. Y los Bulú tenían una tienda de camisas, y de una fábrica de camisas, y La calle Duarte, ¿verdad? Sí, y Camisa tropical. Sí, y los Antún también. Los Antún tenía una fábrica de camisas, y don Nicolás Gual también tenía una fábrica de camisas. Okay. Nicolás Gual, que estaba, la fábrica estaba ahí, General Cabral con Duvergé. Con Duvergé, sí. No, te ve, usted sabe de todo también. Qué bueno, qué bueno. Y hábleme de Pedro Augusto Carrión y su licorera. Ah, de don Pedro, sí. Don Pedro estaba ahí en la Independencia con Alejo Martínez. Sánchez. De María Trinidad Sánchez estaba ahí, que eso me da pena. ¿Cuáles fueron los primeros productos que vendió don Pedro Carrión aquí en San Pedro? El primer producto que vendió Pedro Augusto Carrión fue el Favorito, un ron Favorito. Okay. Favorito, una botella pequeñita así. Ese fue el primer producto. Después vendió Balbici, un vino. Después vendió Aní Confiti. No había llegado el ron Macorís todavía. El ron Macorís. No, ese no había llegado. Ese lo hicieron después. Favorito, Aní Confite y Balbici. Okay. Era un vino, el Balbici era un vino, en una botella grande. ¿Y cuáles eran, por ejemplo, los personajes que contribuían con el desarrollo de la ciudad en ese tiempo? Los personajes que contribuían. Los personajes que contribuían con el desarrollo de la ciudad. Don José Asín. Ajá. Don José Asín, Pedro Justo Carrión,
¿quién era el otro? Había otro, los Jacín, los Antún, había otro también. ¿Los Antún participaban en ayuda para la comunidad? Sí. Ellos eran dueños de equipo. De la Estrella Oriental, los Antún eran los dueños. Ok. Y habían otras personas, ahí estaba seguro José Antonio Chevalier, qué sé yo. No, Chevalier no estaba ahí, no. El único que estaba ahí era de los presidentes que contribuían, era el doctor Nina, el difunto, y había otro más. Los Gelú, ¿cómo se llama? De Saglul. Esos son la gente que contribuían con Macorís. Esos son los Risi, que tenía un almacén. Alberto Risi. Tenía un almacén aquí y en Consuelo. Ok. Eso contribuían con Macorís. Hábleme así brevemente del conocimiento que usted tiene de la creación de los ingenios en la provincia de San Pedro de Macorís. El ingenio que le dicen hoy Porvenir se llama Vega. Se llamaba. ¿Por qué? Vega era de Hugh Kelly. Hugh Kelly, un americano que era el dueño del ingenio, que tenía un motor de línea que era un carro, pero corría solamente en la línea y después lo ponía que corría en la calle. Que ese mismo hombre, ese señor era el mejor tirador que hay en el mundo. Ese señor cogía a un empleado de él y le decía, ¿tú tienes miedo? Y le decía, si tú tienes miedo no lo puedes hacer, pero yo te voy a dar, si tú sales con vida, yo te voy a dar 1,000 pesos. Y 1,000 pesos eran mucho cuarto en ese tiempo. 1,000 pesos eran mucho cuarto. ¿Y para qué él hacía eso? ¿Para ponerle una botella en la cabeza? Una manzana. Una manzana. Una manzana. Y tirarle un tiro. Si él fallaba, ese hombre era muerto. ¿Y Santa Fe? ¿Tú recuerdas el ingenio Santa Fe? Sí, Santa Fe. En Santa Fe yo iba a vender coco de agua en un burro. Coco de agua, iba a vender coco seco, iba a vender carbón, iba a vender fruta. Okay. En Santa Fe. Y ahí fue que yo conocí a Mauricio Bay, que iba con un folder. Mauricio Bay, que era sindicalista, ¿verdad? Sí, señor, con un folder en Santa Fe. Santa Fe era la cosa más linda que hay como ingenio. ¿Usted llegó a conocer el Golfo, que estaba detrás del ingenio? Yo jugué sobol con el difunto Miguel Payano y José Pajita en el Golfo y con Vicente Filiu. Ahí en el Golfo. Era la cosa más linda que había. Había una casa grande y eso era lleno de grama, todo lindo. Y a veces yo le digo que Santa Fe está arrabalizado. Mire, y el ingenio Cristóbal Colón. El ingenio Cristóbal Colón siempre ha asistido ahí. El ingenio Cristóbal Colón siempre ha molido su caña. Un ingenio muy íntimo a la ciudadanía. No hay mucho acceso a la ciudadanía. La gente pasaba por Punta Garza, en Yola, para los empleados en Yola, y se quedaban en Punta Garza. Pasaban y hacían su... Mira, y en esos tiempos de tu juventud, ¿cuáles eran los artistas, por ejemplo, que de la ciudad tenían mucha preponderancia en la población? El hijo de Balaguer, López Balaguer. No, yo no sé. Yo digo de San Pedro de Macorís.
López Balaguer, eso era. No, yo digo de San Pedro. De San Pedro. Ujú. De San Pedro, artista. ¿Tú no conociste, por ejemplo, a Violeta Estefan? De Miramar, sí. Okay. De Miramar, esa trabajaba, esa daba Conciertos. conciertos. Y también Ivonne, otra. Asa, Ivonne Asa. Exactamente. Mire, tú Muy llegaste amiga mía. al Teatro Colón. No, el Teatro Colón no. Yo iba al Teatro Restauración y al Teatro Aurora. El Teatro Colón no existía cuando yo ya estaba. ¿Y tú llegaste ahí al Hotel del Mar? Sí, y bailé con. ¿Cuáles eran las orquestas que venían al Hotel del Mar? Johnny Ventura, Wilfrido. No, pero yo digo el pasado. No, el pasado. Johnny Ventura en el pasado. El pasado, Johnny Ventura no es de ahora, ¿no? Había otra orquesta que venía, que era Wilfrido Vargas. Orquestas internacionales, por ejemplo, ¿tú llegaste a bailar con la Sonora Matancera? No, la Sonora Matancera la vi yo en el Teatro Aurora. Ok. Y a la Gigi. ¿Y cuántas, por ejemplo, orquestas venía aquí a San Pedro de Macorís que tú conociste, cantantes y eso? Aquí venía la Wilfrido Vargas, ¿cómo se llama este? Que canta salsa. Yo bailé con él mucho. Bailó tocó en el Hotel del Mar, tocó por ahí en Café Caribe, Oscar de León. No, pero eso es ayer. Relativamente eso es ayer. Yo digo del pasado. En el pasado. ¿Tú no conociste, por ejemplo, a Luis Vázquez? Tabito Vázquez. No, Luis Vázquez, que era guitarrista, que era cantante. Él fue la persona que pegó más bien, el que le dio la oportunidad al país de conocer la canción Guitarra Bohemia, que él fue uno de los primeros que la cantó. No, yo conocí a Tabito Vázquez, que era un acordeonista, me parece que era. Tabito Vázquez, eso era en la era de... pero ese señor, yo creo que no vino muy tarde, muy temprano, porque yo no tenía conocimiento. Pues yo bailé en el Hotel del Mar, bailé en Los Coquitos y visitaba el Baby Vete, que eran cosas de... ¿Pero tú nunca fuiste al Barrabal? Pero yo trabajé en el Barrabal como mozo, con Federico Nil. Okay. Federico Nil y su señora se llamaba Doña Juanita. Y Federico Nil era dueño de donde está la Casa Blanca, de una bomba que había ahí en la acera. Sinclair, cuando solamente habían ocho carros de transporte. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y para terminar entonces la entrevista. ¿Está bien? Sí. Ok. Mira, Chevrolet, yo antes de finalizar este programa me gustaría que tú, por ejemplo, me hables de familias que han hecho un trabajo, pero que se fueron de esta ciudad para la capital, la gente que entonces se fue para Estados Unidos a buscar la forma de proyectarse. ¿A quiénes tú recuerdas así? Mira, quien se fue de aquí de Macorís para la capital fue Julián Baza. Okay. Se fue para la capital. Julián Baza tenía una tienda ahí en la Independencia. Su señora hija de Jorge Curi, que vivía en la Sánchez también. Se fue para la capital Federico Antún. Él vive aquí. Y yo frente al colegio de niña vivía Federico Antún. Se fue para la capital. Y se fue para la capital, te voy a decir otro. Se fue para la capital de aquí de Macorís, se fue para la capital. Bueno, la familia es Félix Iglesias. Exactamente, la fábrica de jabón. La fábrica de jabón. Es de la fábrica de jabón que estaba ahí en la... ¿Y tú recuerdas que aquí hubo también una fábrica de refresco?
Aquí en San Pedro. No, aquí en San Pedro vendían el refresco trópico y el refresco trópico en la era del tirano, y eso era lo que le daban a la Pero escuela. eso es lo que le daban en la escuela, pero yo digo fábrica de refrescos aquí en San Pedro de Macorís. No hubo. Yo vendía refrescos de la Red Roll y la que lo vendía Darito Sánchez. Yo lo transportaba en una bicicleta a los colmados. Mira, ¿y tú recuerdas, por ejemplo, las enfermeras de San Pedro de Macorís? ¿Quiénes fueron las primeras enfermeras de San Pedro? Doña Nacaona. Doña Nacaona trabajaba en el Hospital San Antonio. Trabajaba en María, que trabajaba en la Clínica Martínez. María Damián. Trabajaba ahí en la... ¿Y tú no recuerdas a Doña Juana? Doña Juana. Doña Juana, Doña Juanita. Esa vivía ahí atrás del de Guañangue. Así es. Exactamente. Doña Juanita. Exactamente. Ahí mismo. De los maestros yo único tuve muy contacto con Doña Caridad Tracio de Terrible, con Doña Tata Domínguez. Pues Doña Tata Domínguez me mandó a la escuela cuando yo salí de donde el coronel Ferroa y me retrató a frente al siglo. Me retrató con uniforme y me llevó a la escuela, que es una Luis Hueve que estaba ahí en la... Mira, una cosa, Chevrolet. ¿Cómo tú te puedes mantener a tus 90 años así con tanto brío? ¿Tú haces algún tipo de ejercicio? Don Rafael, yo hago psicofísico. ¿Cuál es el psicofísico desde tu punto de vista? El psicofísico es un ejercicio que se hace antes de levantarse de la cama. Se pone los pies para arriba. Después que usted pone los pies para arriba, aproximadamente contando hasta 20, después lo baja y después lo cruza sobre su barriga y cuenta hasta 7. Moviendo los pies de cada lado, para acá y para acá, de cada lado, 7. Después que hace esos 7 psicofísicos, eso sí, ejercicio, levanta otra vez y hace bicicleta de 50, contando del 1 al 50, bicicleta. En la cama. En la cama, bicicleta. Cuando hace ese 50 ya se voltea hacia la derecha, su mano derecha. Okay. Entonces, después que usted se voltea a la mano derecha, se da unos golpecitos en el pecho, como terapia para el corazón. Así, terapia para el corazón, unos golpecitos así. Después se voltea, sigue ahí volteado, entonces esterica las piernas. Abre, coge el dedo mayor. Entonces, trata de hacer el ejercicio de la próstata. ¿Cuál es el ejercicio de la próstata? Tratar de cerrar, apretar y cerrar. Apretar y cerrar. Apretar y cerrar. Hasta 15 veces. Ok. Hasta 15 veces. Cuando acaba de esas 15 veces, entonces usted se levanta. Me levanto. Cuando me levanto, hago otro ejercicio de pedirle a Dios. Okay. No tengo que decírselo. Entonces, cuando termino, me arrodillo a pedirle a Dios. Después que me arrodillo a pedir por los demás, me paro. Ya la cama está arreglada, porque está arreglada la cama. Entonces, me paro delante de la cama. Antes de vestirme, hay una alfombra ahí adentro, delante de la cama, grande. Entonces, en esa alfombra empiezo a correr. Ok. Empiezo a correr. Cuando termino de correr, entonces me pongo la ropa. Después que me pongo la ropa, salgo
ahí adentro del apocentro hay un sanitario portátil para orinar. Entonces, después que hago esos ejercicios, que ya me pongo la ropa, me pongo la chancleta, me pongo un gorrito redondo que hay del frío y salgo, boto los orines, lavo la cubeta, vuelvo y la pongo en el orinal. Entonces, cuando salgo ahí, por primera vez, digo estas palabras. Estas sí se las voy a decir, pero no debo decirle todo. Digo, Padre Santo Divino Señor, bendice este hogar. Líbralo de las malas cosas. Y gracias por todo. Arriba y abajo. ¿Usted sabe qué quiere decir arriba y abajo? No. La casa de arriba, que es de mi hija, y la de abajo yo. Entonces doy 3 toquecitos ahí y cojo para adentro, me pongo la chancleta y salgo. Entonces cojo un batón, el batón está aquí. Después que cojo el batón, empiezo otra oración. La oración dice así: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad por mí y mis hijos y los demás. Danos la sanidad para vivir en paz. 3 veces. Cuando acabo con esas 3 veces, cojo para la puerta, abro la puerta. Otra oración más. No tengo que decírsela. No, está bien. ¿Y a qué hora te desayunas entonces? Me desayuno casi siempre a las 7 de la mañana. ¿A las 7 de la mañana? Pero tú entonces no duermes, porque si tú haces todos esos ejercicios en la cama. Mire, amigo, yo duermo 8 horas. 8 horas. De 7 de la noche. 7. 8, ya a las 9, 7 de la noche, 10, a 7 y 15 ya 11, tú te duermes. Ya. 12, 1 y 2. A las 3 de la mañana yo cumplí 8 horas. Mira, tú vives solo aquí. Acompañado de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero ¿quién te asiste? ¿Tú eres que prepara tu comida? Todo. Yo preparo mi comida, preparo mi cena, y preparo mi desayuno y preparo el baño. ¿Y quién te preparó esa ropa que tú te pusiste? Esa ropa yo llamé a la hija, como usted venía para acá, porque yo tengo más ropa ahí, y tengo más corbata, y tengo más sombreros. Yo tengo 8 sombreros. ¿Sí? 8 sombreros tengo yo. Tengo sombreros blancos, sombreros rojos. Yo no sé si tú lo sabes, pero tú tienes unos pantalones blancos, tienes una camisa blanca. Yo sé, porque yo fui que se la pedí. Yo le dije, búscame ahí en el closet una corbata roja. Dame un sombrero rojo y los zapatos rojos. Los zapatos están delante de la cama ahí. Yo me lo pongo, los zapatos. Pero ella me buscó la camisa que yo le pedí. Hay una camisa roja ahí en el closet. Mira, hay una persona que se llamó Sinforosa. Era una especie de una comadrona, de una... No. Espérese. Sinforosa era la señora que tenía un puesto de leche del gobierno en la calle Fello, aquí, ahí esquina 20. Pero esa ahí no era que Evangelina Rodríguez tenía lo de ella, el puesto de leche de Evangelina Rodríguez. No, yo no sé si era ahí, pero yo sé que ahí era que Sinforosa tenía el puesto de leche y vivía en una calle que sale en la Tuey era que ella vivía. Saliendo a la General Cabral. Bueno, yo quiero agradecerte mucho la oportunidad que tú me has dado de entrevistarte, pero creo que hay mucha gente guapo hoy, porque a lo mejor ya tú hubieras tenido la oportunidad de llamar a Radio Dial, a cualquier otro programa, ¿entiendes? Entonces, yo te pido disculpas por eso. Yo llamo a Rosana
a las 9:15 de la mañana. Okay. Y llamo a Johnny Ricier a las 12 en punto. Okay. Y llamo a la radio Primera FM a las 6 de la tarde. Y de radio RILA, que es de Kenny Justiniano, me llaman a las 6 de la mañana para que yo salude al público, a la gente. Okay. El ingeniero Gabriel González, el Chichimoto, el Dávila, salude a toda esa gente. Okay. ¿Y los domingos qué tú haces? Los domingos oigo a Rafael Derí en Hogar, ¿cómo le llaman? Música de ayer. Melodía de siempre. Melodía de siempre. ¿Y tú recuerdas algunas canciones de esa vieja que te recuerde cosas? Oh. Y sabe, por ejemplo, tararear alguna. Sí, mire, yo me recuerdo de Impacaraí. Ajá. ¿Cómo dice eso? Dice, una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Impacaraí. Tú cantabas triste por el camino, vieja melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. En la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con tu sonrisa me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Coñataí? Que tu suave canto me viene en mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora. Cuñataí. Mire, y tú no te sabes otras canciones también, Sí, señor, como sones y eso. Sones, canciones de son y vaina. No, son sí, canciones de bolero. Dice, una que dice así, me tiene, pero de nada te vale, soy tuyo porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón soy el que siente amor, tan solo mando Dios. El mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se une. Recuerda que el cielo siempre, siempre es cielo y nunca, nunca, nunca el mal lo alcanzará. Usted sabe toda esa canción. Seguro, seguro. Muchas gracias. Mira, Chevrolet, muchísimas gracias. Okay. Envíale un saludo a todo el mundo. Saludo a todos los oyentes y los televidentes que pueden verme en mi casa. Que la bendición de Dios sea con ellos siempre. Que mi corazón siempre está con las personas que verdaderamente son sanas y buenas. Y las personas que verdaderamente siguen a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos y muchas gracias por aceptar la entrevista que me hicieron. Muchas gracias. Siempre con ustedes. La persona que quiera saber puede venir aquí. Ya usted sabe, no tenemos que decir absolutamente nada porque estamos muy pasados.